1. Muy buenas tardes, ingeniero. En este PTT les vamos a hablar sobre nuestro informe de nuestra revisión sistemática. En el grupo está conformado por Vania Sofía, Alicer Edward, Lourdes Elizabeth, Lester Fabricio y yo, Isis Guamán. En este proyecto, el proyecto que encontramos se llama la contaminación por metales pesados en la cuenca del río Moche. Y esta vez vamos a hallar la evaluación de este proyecto. Esta revisión sistemática se la dedicamos a Dios, a Santo Tomás de Aquino, a la Virgen María, a nuestros padres y compañeros de estudios, que sin su ayuda no hubiéramos podido realizar esta revisión sistemática. Al mismo modo, agradecemos a nuestros padres por la educación que nos dieron y por ayudarnos a conseguir nuestras metas. Y sin olvidarnos de nuestros profesores, que sin su ayuda no podríamos avanzar en esta etapa de nuestra vida, en esta nueva etapa de nuestra vida. Esta vez les hablaré de un breve resumen sobre lo que van a ver a continuación. En este presente trabajo se realizó la revisión sistemática para analizar los resultados de la evaluación de la contaminación por metales pesados en la cuenca del río Moche. Para ello se realizaron muestreos de agua en 8 estaciones del río Moche y en 4 sectores de sus márgenes para suelos y cultivos. Se siguió para hacer este proyecto, se siguió métodos y técnicas propuestas por Aquino, siguiendo la metodología de espectrofometría de absorción atómica. Y el diseño metodológico que recreamos es experimental descriptivo. En los resultados objetivos, el objetivo de estudio fue el agua, suelo, cultivos en la cuenca alta, media y baja del río Moche. En los resultados obtenidos se observó que los metales pesados más representativos en el agua fue en la cuenca alta durante el año 1980, que fue el hierro, el plomo, el cadmio, el cobre, el zinc y el magnesio. Mientras que en el suelo, la mayor concentración se encontró en la margen derecha de la cuenca baja en el año 1980 y con los mismos metales pesados. Y en relación con la acumulación de metales en los cultivos, el hierro fue el que mayor predominó. Y con esto llegamos a la conclusión que la mayor contaminación de análisis de agua se presentó en la cuenca alta durante el año 1980, mientras que la margen derecha de la cuenca media presentó el mayor nivel de contaminación en las muestras de suelo. Y se llegó a la conclusión que a nivel de cultivos la yuca fue la especie más contaminada. A continuación, mi amiga Lourdes les hablará sobre el primer capítulo de nuestra revisión sistemática. Capítulo 1. La justificación. Bien es cierto que el agua es nuestra fuente de vida, pero ahora la realidad es que este elemento básico para el ser humano viene siendo afectado por una serie de problemas ocasionados por el mismo. Es por esto que es realmente conveniente realizar una evaluación de la contaminación por metales pesados en la cuenca del río Moche. En este caso, hablaremos solo de la contaminación dada por la acción humana, principalmente la actividad minera e industrial. Dados los últimos años, en nuestro país se vio un gran incremento de aguas contaminadas por proyectos mineros. Tal es el caso de la cuenca del río Moche. Para sustentar la tesis principal, nos basamos también en la investigación realizada por la ingeniera Nicole Pérez, denominada Determinación de metales pesados en aguas y sedimentos del río Jaina en República Dominicana, en el cual se encontraron metales como el hierro y el cobre. Ahora, en nuestro país, esas aguas se ven utilizadas en la agricultura. Es por esto que Wilber Rosas asegura que el Perú tiene más de 7,000 personas afectadas en su salud, lo que se muestra en la figura 1. Que son las muertes anuales y cifras de enfermedad debido a factores de riesgos ambientales en el Perú en el año 2012. Nuestra pregunta de investigación fue, ¿qué zona es donde está el mayor nivel de contaminación por metales pesados en la cuenca del río Moche? Y nuestro objetivo general de la investigación es el estudio de las aguas, suelos y cultivos de la cuenca alta, media y baja del río Moche para disminuir la concentración de metales pesados en los ríos.
En la figura 2 nos muestra la formulación del objetivo de estudio, el cual nos basamos en la problemática nacional, problemática internacional y la problemática local. En la problemática nacional nos preguntamos cómo qué minas peruanas son las más contaminantes en cuanto a metales pesados. La problemática nacional, en qué aspectos afecta la contaminación de metales pesados al planeta. Y en la problemática local, ¿cumplen las empresas mineras de La Libertad con las normas de cuidado del medio ambiente? Para la explicación del capítulo 2, le doy pase a mi compañera Vania. Bueno, empezamos por el capítulo 2. Nuestro tipo de estudio se basó en un diseño de investigación experimental. Decimos que es experimental debido a que los efectos verdaderos de las variables independientes velan sobre las dependientes. Es por ello que estamos presentando los efectos de contaminación contra el río Moche, por lo cual nos basamos en evidencias científicas que ayudarán para el fin de este proyecto. La muestra. Nuestra muestra está conformada por 8 estaciones del río Moche, en las cuales 4 sectores de cultivos están infectados por metales pesados. En nuestra tabla número 1, estamos explicando la estación de control entre los años 1980 hasta 2010, del hierro, plomo, cadmio, cobre y zinc. Su cuenca alta, media y baja, entre los años mencionados. A continuación le daré pase a mi compañero. Muchas gracias por el pase, estimada compañera. Bueno, en esta oportunidad vengo a exponerles sobre el procedimiento que se llevó a cabo en la investigación y también los criterios de selección y exclusión que se tuvieron en cuenta. Bueno, tocando el procedimiento, todo este proceso se llevó a cabo en el año 2010. Se realizaron la muestra de las 8 estaciones del río Moche, empezando por la cuenca alta hasta la cuenca baja. En cada muestra se determinaron la temperatura, el pH y el oxígeno disuelto. La temperatura se midió con un termómetro graduado en 0.1, 0 grados centígrados, y el pH se determinó por medio de un medidor de pH digital. Y por último, el oxígeno disuelto, el cual se obtuvo mediante el método de Winkler modificado por la Asterberg. Este último método, el método Winkler, permite determinar la cantidad de miligramos sobre litro de oxígeno disuelto por medio de una valoración química. Luego se determina la cantidad de yoduro que hay en la solución. ¿Podrías cambiar la imagen? Bueno, en la siguiente imagen podemos observar el promedio de metales pesados que se obtuvo de muestra entre los años 2010. En la primera parte podemos observar la época de venida, que significa cuando el río estaba en época de crecida. Al medio podemos ver la época de transición, que significa cuando el río estaba en constante cambio. Y por último, la época de estiaje, que significa que las muestras se tomaron en época de verano. Ahí podemos verlas. Y por otra parte, la ubicación geográfica de las cuencas tomadas media, alta y baja. Ahora voy a hablarles sobre los criterios de selección y exclusión. Bueno, como base se tomaron en cuenta 3 tesis, una nacional y 2 internacionales, de las cuales se tomaron 2, una nacional y una internacional, excluyendo así una de ellas. Básicamente se tomaron estas 2 puesto que el propósito informativo era el mismo y entre ambas se complementaban. Y por otra parte excluimos la faltante, que vendría a ser la internacional, puesto que el objetivo general que tenía era distinto al que estábamos buscando. Esta hablaba sobre recuperar las aguas de lavado de hormigones, algo que no tiene nada que ver con nuestro propósito. A continuación le doy paso a mi compañero Lester. Muchas gracias, compañero. Voy a poner acerca del capítulo 3, resultados. En la tesis de Félix Guaranga Moreno analiza el impacto de la contaminación del agua debido a los revales mineros. Se realizaron muestras de agua en 8 estaciones y 4 sectores para suelos y cultivos. Se concluye que la mayor contaminación de agua fue en la cuenca alta y también en la cuenca media, que hubo contaminación en las muestras de suelos. Ahora voy a explicar el capítulo 4, discusión y conclusiones. El estudio realizado en la cuenca del río Moche se concluye que la contaminación de metales del agua se presentó en la cuenca alta y el hierro fue el metal de concentración.
Los suelos presentaron contaminación en la cuenca media por los metales pesados, por ejemplo, la yuca fue la especie con mayor contaminación. ¿Puede seguir en otra idea positiva, por favor? Estas son las referencias que hemos sacado de nuestro proyecto. Como podemos ver, hay muchas referencias acá, ¿no? Esta es otra referencia. Bueno, en los anexos. Como podemos ver en esta imagen, podemos ubicar la cuenca del río Moche, cómo desemboca, ¿no? De Moche, Trujillo, Belo Horizonte, Chirán, Sanmé, Otusco, entre otras. En la otra imagen podemos apreciar la concentración de metales en muestras de suelo de cultivo colectados en la margen izquierda de la cuenca media y baja del río Moche. Como podemos ver en esta imagen, encontramos la cuenca media y la cuenca baja, en los que están incluidos los metales pesados como por ejemplo el hierro, el plomo, el cadmio, el cobre, el zinc y el arsénico. En la última imagen, encontramos la concentración de metales pesados en muestras de cultivos en la cuenca media y baja del río Moche en el año 2010. Como podemos ver, encontramos la yuca, la piña y la caña de azúcar, ¿no? En esta imagen encontramos también la cuenca, la media y baja, ¿no? Como por ejemplo los metales de hierro, plomo, arsénico y cadmio. Muchas gracias, profesor. Dios le bendiga.